Que el hombre ni se gusta ni se fía mucho de sí mismo es una realidad que podemos constatar desde diferentes frentes en la actualidad más que nunca. Por ejemplo, con el tema del transhumanismo, que vienen a decir que la idea de que el ser humano está obsoleto y que necesita reinventarse a sí mismo y convertirse más bien en otra cosa, de la cual incluso nos dicen que nada sabemos, porque cuando lleguemos ahí sentiremos y viviremos el mundo de una manera que ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Es decir, se terminan nuestros días y tenemos que familiarizarnos con la idea de convertirnos todos en cyborgs, ¿no? En medio cibernéticos, medio biológicos. Pero no solo desde este frente se percibe este desprecio o esta sensación de inferioridad de la raza humana y de no fiarnos de nosotros mismos. También desde la ecología hay un movimiento que se llama el Movimiento Voluntario de la Extinción, el cual aboga porque lo mejor que podemos hacer como seres humanos es desaparecer de la faz de la Tierra lo antes posible, porque es lo mejor que le podía ocurrir a la Tierra. Dejando a un lado si esto puede ser verdad o no, la idea que se nos transmite desde diferentes frentes es que no es muy halagüeña, ¿no? No dice mucho, no habla muy bien de lo que pensamos de nosotros mismos. Hoy quería hablar, sin embargo, de cómo esto afecta a nivel individual a través del tema de la inseguridad, ¿no? De la inseguridad. Ahora he hablado de la inseguridad como especie y ahora voy a hablar de la inseguridad como persona individual, y es que la inseguridad, que también se expresa como falta de autoestima o baja autoestima, es uno de los temas que hacen que la gente busque ayuda psicológica, porque intuyen que detrás de muchos de los problemas que tienen o del sufrimiento que viven en el día a día está esta baja autoestima o esta sensación de inseguridad. Y esto no está muy alejado de la realidad, pero es que además estas personas no solo muchas veces tienen esta sensación de inseguridad, sino que albergan la idea de que no deberían de fiarse demasiado de su propia subjetividad. Es decir, su propio deseo, sus percepciones incluso, lo que piensan, lo que quieren, es constantemente puesto en duda por ellos mismos, pensando que además existe un criterio objetivo, o que no tienen derecho a pensar lo que piensan, o que no pueden fiarse 100% de lo que ellos piensan porque la realidad objetiva está en otro lado, ¿no? La tendencia es a intentar buscarla afuera, intentar buscar esa seguridad que no encuentro en mí, fuera, dependiendo del tema, como protocolos o en la opinión pública, o en lo que se supone que tenemos que hacer, o en mi pareja, o en la sociedad, o en una app, o donde sea, ¿no? Buscamos una seguridad que no encontramos dentro, fuera, como guía de nuestro comportamiento. Y aunque esto en el momento nos libra, o sea, no nos va a dar la seguridad, pero nos libra de la sensación de malestar que nos genera no poder asumir una responsabilidad sobre una decisión por dudar demasiado de nosotros mismos, aunque nos libra de esta responsabilidad, fomenta esta sensación de inseguridad. Y hay que decir aquí, como leitmotiv, que nunca nadie va a encontrar la seguridad en sí mismo delegando sus decisiones en una tercera instancia, ¿no? Fuera. No se va a encontrar así. La autoestima nunca la voy a adquirir de esa manera. Lo que voy a adquirir es una guía del comportamiento, pero siempre delegando fuera. Todo esto de lo que no nos fiamos, que viene a ser nuestra intuición, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, en realidad tienen un arraigue mucho más fuerte en nuestra persona de lo que lo tienen nuestros pensamientos y la propia duda. Y es que la mente, y esto es necesariamente así, está aliada con el mundo porque tiene que hacer siempre compromisos, ¿no? A la hora de movernos en el mundo, como no estamos solos, necesitamos hacer compromisos, necesitamos adaptarnos, ¿no? Y la mente es la que pone un freno a nuestras necesidades, a nuestro deseo,
y lo adapta al mundo. Sin embargo, hay que decir que esto es una negociación y si de antemano sacrificamos nuestra parte, es decir, si voy a negociar, por ejemplo, mi sueldo y lo primero que hago es pensar que lo primero que me ofrezcan lo voy a aceptar, ya he perdido la negociación de antemano. Y lo mismo sucede con nuestra subjetividad. Si estoy dispuesto a sacrificarla de antemano, no hay ninguna negociación, sino hay una adaptación, hay una aceptación de lo que me digan desde fuera. Sin embargo, esta intuición, por ejemplo, este deseo, por una parte, lo que decía, tiene una fuerte conexión con lo que yo necesito y por otra parte, la intuición, por ejemplo, es un mecanismo de conocimiento del mundo mucho más antiguo que se desarrolla antes en el desarrollo ontogenético del individuo, es decir, en la biográfico, se desarrolla, y también filogenético, las especies, se desarrolla mucho antes que la razón y por ello es mucho más completo, aunque mucho menos verbal, ¿no? Es como las sensaciones que tengo están más basadas en mi realidad, siempre pueden estar equivocadas, no estoy diciendo que sean siempre ciertas, pero sí estoy diciendo que tienen una base mucho más completa de todo lo que yo he experimentado, que es lo que se nos dice de fuera, que siempre también tiene una intención, ¿no? El otro siempre tiene alguna intención cuando nos dice algo. La duda, esta duda en nuestra subjetividad no es ni mucho menos nueva. En filosofía es conocida sobre todo por Descartes, que prácticamente es uno de los que da origen a la filosofía que practicamos en la actualidad. La duda, de hecho, se ve directamente relacionada con la filosofía y a la hora de cuestionar ideas abstractas es un mecanismo muy interesante, al igual que el método científico de ensayo y error, también a la hora de comprobar ciertas cosas puede ser muy útil, pero una cosa es lo que hago filosofando o en el laboratorio y otra cosa es lo que hago en mi vida. Y hay que decir que si aplicásemos para a la hora de movernos por el mundo esos mecanismos objetivos, teóricamente, o que buscan la objetividad, no sobreviviríamos. Esto es muy fácil hacer con un experimento mental. Si puesto en una situación de peligro, yo me pusiera a intentar aprender el mundo con el método de ensayo y error, enseguida sucumbiría. Y además esto lo hacemos automáticamente. En el momento en que mi vida está en peligro, abandonamos estos mecanismos tan nuevos de racionalistas y pasamos a movernos de una manera intuitiva, porque es realmente la que nos salva del peligro. Sucede que en la vida social normalmente no estamos en peligro de esta manera, con lo cual somos mucho más influenciables, dependemos mucho menos de esa intuición y tendemos a buscar esa objetividad y esto tampoco es casual y yo siempre acabo un poco en lo mismo, me doy cuenta, pero esa falta de autoestima que yo puedo tener como persona y que tanto me hace sufrir y que tanto me hace buscar fuera alguna orientación, es negativa para mí, pero es beneficiosa para la sociedad porque nos hace más influenciables, nos hace más manipulables, nos hace más moldeables y, como decía antes, si yo de antemano sacrifico mis necesidades, pues estaré más dispuesto a aceptar las que me ofrezcan de fuera porque me libran de la responsabilidad y además me dan una guía que yo no encuentro dentro. Volviendo al tema de lo que trae a la gente a terapia, lo que hay que decir aquí es que si realmente yo estoy pensando en, en tener más autoestima o quiero sentirme más seguro, esta manera de buscar la seguridad fuera jamás va a hacer nada con mi autoestima más que dejarla exactamente como está o peor. Y el sufrimiento va a seguir. No queda otro camino que empezar a fiarme de mi subjetividad y aquí ayuda saber que en realidad no vamos a convertirnos en narcisistas, como parece que todo apunta, ¿no? En cuanto yo haga más caso a mi deseo, automáticamente voy a ser un narcisista. Esto no es así, porque el mundo ya nos pone un freno y no necesariamente tenemos que autolimitarnos. Vuelvo al tema de la negociación. Si yo me autolimito antes de negociar mi sueldo, voy a tener un sueldo peor y voy a negociar mal. Y lo mismo sucede en todos los ámbitos de la vida.